Hay muchos niños que están siendo alcanzados por diversas afecciones, fiebres, estómago, una serie de malestares que están ocurriendo. Así que vamos a encomendar a nuestros niños a hacer lo que hicieron los padres, llevarlos a Jesús. Vamos a llevar a nuestros hijos, nuestras hijas, a Jesús para que Él los bendiga. Quiero leer una porción del Evangelio. Dice Mateo capítulo 8, una de las afirmaciones que los creyentes en Jesús hicieron fue esta: al llegar Jesús a la casa de Pedro, vio a la suegra de este en cama con fiebre. Si durante la lectura de la palabra hay padres de familia que quieren poner a sus hijos en oración, por favor escriban. Estaremos orando por Gracia, la hija de nuestro pastor David Chicas y su esposa Andrea. Estaremos orando por la niña mayor de Edwin. ¿Cómo se llama la nena? La Vicky, ¿verdad? Vicky. Estaremos orando también por Vicky. Me di cuenta que estuvo mala este día. El niño, bueno, ya Obed creo que ya está estable. Estuvo mal la semana pasada, pero quiero saber si hay otros niños. Bueno, ha estado malita Bethany, ¿verdad? Ha estado enfermita también, me informaron el pastor Brian. Y por favor, mientras de esta explicación, los padres o hermanos de la iglesia que sepan de un niño enfermo, notifíquenmelo. Y voy a pedir por favor que me traigan aquí los nombres, mientras estoy hablando, si hay nombres me los traen, para encomendarlos al Señor por nombre. Al llegar Jesús a la casa de Pedro, vio a la suegra de este en cama con fiebre. Le tocó la mano y la fiebre desapareció. Ella se levantó y se puso a servirle. Al atardecer le trajeron muchos endemoniados. Él, con solo una palabra, expulsó a los espíritus. Curó también a los que se encontraban mal, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías: Él tomó nuestras flaquezas y cargó con nuestras enfermedades. Perdón, hermanos. La palabra no solo declara que Él sanó, no solo habla que Él realizó la sanidad, no, habla que Él tomó, Él cargó. Eso es para enseñarnos que Jesús estuvo implicado en la sanidad. No era un simple taumaturgo antiguo
que era una persona que realizaba sanidades, no era un simple chamán, no era el curandero, el cual a través de fórmulas o pócimas realizaba milagros. No, la medicina es Él. Él es la medicina. Él está implicado en la enfermedad. No es que usa algún aditivo, no. Sobre Él recae la enfermedad. Somos sanos porque Él lleva sobre sí nuestra enfermedad. Y yo quiero hacer una oración porque ustedes saben, los padres, cómo se angustian nos angustiamos frente a la sanidad, a la enfermedad de un hijo. También tenemos algunos adultos. El pastor Nelson está doblado estos días. De hecho, el fin de semana en el renuevo, pues pasó un día entero en la montaña. Un día entero de la montaña la pasó en el hospital. Y quizás habrá algún otro por allí que esté quebrantado. Estamos viviendo una hora de quebranto, pero me he percatado que la hora de quebranto fuerte es sobre los niños. Hay una ola de quebranto para los niños. Pero nosotros estamos bajo una promesa que se nos dio desde la pandemia. Estamos convencidos de los propósitos, de la bondad y del poder de Dios. Y vamos a acudir a Jesús en esta hora para que bendiga a nuestros niños. No sé si hay niños o niñas ya que me han dado nombres. No, va. Ernesto García también. Vaya, apúntemelos pues. Vaya, apúntemelos ahí, apúntemelos. Todos los nombres que yo he dicho. Ahorita, ya dije varios nombres, tráiganmelos. Para que no se me vaya uno a la hora de la oración. Obed está con fiebre, bueno, vamos a orar. Vamos a clamar a nuestro Dios. Hay que hacer un alto en el camino para traer delante del Padre, delante de nuestro Dios, las cargas de nuestros hijos. Si usted sabe de un niño que está enfermo, dígalo, escríbalo ahí, hermano. Bien. ¿Habrá algún otro? Si no, oremos al Señor. Estamos. Padre, tú enviaste a tu Hijo. Y esta lectura del Evangelio que hemos hecho nos declara una verdad a la cual nos aferramos esta noche. Señor, tu palabra dice, Él tomó nuestras flaquezas y cargó con nuestras enfermedades. Y nosotros creemos que esto sigue siendo una verdad. Y venimos ante ti porque solo tú tienes palabra de vida. Tú sabes, como Padre, las angustias que sentiste con tu Hijo. Ahora nosotros no tenemos más
que ir delante de ti. Señor, hemos sido asaltados por una ola sobre nuestros hijos, nuestra descendencia, tu descendencia. Levántate, Señor. Acude a nuestro auxilio. Socórrenos. Extiende tu mano, porque tu descendencia está amenazada. Son tuyos. Son niños y niñas que son tu descendencia. Y sobre esa verdad, Dios, venimos a apelar a tu gracia y bondad. Como padres, venimos delante de ti con súplicas y ruegos. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabra de vida? Y habrá otros niños y niñas en otras latitudes que nos escuchan. Nos escuchan en España, en Estados Unidos, en Colombia, en Centroamérica. Y habrá algún padre o alguna madre que está abatida en esta hora por la enfermedad de su niño. Señor, venimos a ti porque tú eres nuestro Dios y nosotros somos las ovejas de tu prado. Venimos a ti, Espíritu Santo, para pedir que esta escritura se haga viva en esta hora. Que Jesús tome nuestras flaquezas y cargue con nuestras enfermedades. Por su llaga, decía el profeta Isaías, por su llaga somos sanados. Esa palabra, Señor, la queremos vivir. Mas Él herido fue por nuestras faltas, molido por nuestras culpas, soportó el castigo que nos regenera y fuimos curados por sus heridas. Señor, sanidad en esta hora para Obed, que está con fiebre, Señor. Pon tu buena mano. Sanidad para Bethany. Pon tu mano sobre ella, Dios. Estabiliza su salud, tenga misericordia. De Brian y Gaby, del pastor Daniel y Patti. Oramos, Señor, por Vicky, la hija de Maggie. Padre, tócala, Señor. Escucha a sus padres. Escucha su aflicción. Invocamos tu fuerza de amor sobre ella. Oramos por gracia, Señor.
Padre, el pastor Chica y su esposa se unen con nosotros y nosotros con ellos para pedir gracia para gracia. Tócala, Señor. Oramos por el hijo de Ernesto García, Señor, que está enfermo, grave. Padre, pon tu buena mano. Oramos por Mateo, hijo del pastor Nelson. Dios, tócalo con tu mano. Incluimos al pastor Nelson, que está quebrantado, Dios. Restablécelo, es tu siervo. Levántelo junto con su descendencia. Por la hija de mi hermano Osvaldo, de Santiago Tezacuango, Dios. Nieta de mi hermana Alicia y mi hermano. Padre, tócala, Señor. Pon tu buena mano. Son nuestros hijos, son nuestras hijas. Es tu descendencia, Dios. Clamamos, intercedemos y suplicamos porque le restablezca su salud. Quiero ver la alegría de sus padres pronto, dándote gracias por tu bondad. Señor, toma nuestras enfermedades, cura nuestras debilidades, atiéndenos, Padre. Señor, nos ponen 4 nombres más. Sandra Selmira Velázquez, desciende sobre ella. Di la palabra, Señor. Mía Fernando Chacón, acuérdate de tus bondades. Cúbrenos con tus promesas. Acércate a ella y declara sanidad. Kilian Reyes, acércate, Señor. Pon el borde de tu manto. Restaura la salud. La hermana Raquel Ramos, Dios, que está en recuperación. Padre, que pronto esté en tu casa, glorificando tu nombre ante la asamblea y lista para seguir sirviendo al Señor. Padre, son nuestros enfermos y enfermas. Son por quienes clamamos en esta hora misericordia. Por quienes te decimos acuérdate de tu buena palabra. Y que la obra de la cruz siga siendo la medicina para nosotros. Padre, y si alguien en este momento está quebrantado y no tengo su nombre, Señor, ese estado de postración es difícil, no es deseado.
resucita, levanta, vuelve a decir una vez más: toma tu lecho y anda. Devuélvenos la vida con un toque de tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Confiamos, hermanos, en la gracia de nuestro Dios. Y sé que pronto estarán con nosotros todos ellos, dando testimonio de la bondad de nuestro Padre. Vamos a cerrar este día el personaje llamado David. Y solamente quiero trabajar, ya vimos la naturaleza de lo que fue el acto de David, o sea, qué fue realmente lo que David cometió. Fue algo grave. Y por supuesto que aunque lo sexual estuvo envuelto, pero lo sexual no es el meollo del pecado de David. El pecado de David fue un tremendo abuso de poder, comportarse como un nuevo faraón, comportarse como un Acab, comportarse como un Herodes. Y todo abuso de poder que pasa por encima de la vida de las demás personas, Dios tiene problema con eso. Dios se cobra con justicia, así que nadie que ejerza poder quedará sin la amonestación divina. El poder es un ejercicio delegado. El poder es de Dios. Él lo delega. Y lo delega para hacer justicia y hacer derecho. Esas son las dos bases del poder. Vamos a leer Segundo de Samuel 11. Y 12 es una pieza narrativa maravillosa, pero vamos a trabajar el 11. Hicimos énfasis en el 12 hace 8 días para describir realmente qué era lo que había hecho David. Digamos que el 12 es ¿qué hizo? En el 12 está lo que hizo, la interpretación divina de lo que hizo. ¿Me entienden? Porque en la narrativa cualquiera puede confundir y explicar que hizo algo que, como ya expliqué, que la gente ha hecho más énfasis en la relación con Betsabé, pero eso no fue lo que hizo. Lo que hizo está interpretado por la palabra profética. Natán llega a contarle la parábola, pero no solamente es la interpretación es Dios está desagradado. Eso es lo que la palabra profética. Ahora, el castigo, la reprensión, la disciplina, bueno, casi que la puso David, ¿verdad? Y como el hombre es más duro que Dios, porque Dios
solo le puso en el versículo 14 una disciplina. El hijo que te ha nacido morirá. Pero como David, en ese arranque de ira y de cólera, dijo en el versículo 6, pagará 4 veces. Es que la sanción divina es más suave siempre que la sanción humana. El ser humano es más vengativo que justo. Y David creo que desde esta experiencia que ha vivido, David le dice a Dios al final del libro, en el capítulo 24, cuando llega el profeta Gad, Dios manda en el 11 al profeta Gad para darle una palabra. Te propongo 3 cosas. Elige una de ellas. ¿Qué quieres? Versículo 13. 3 años de gran hambruna en tu país, 3 meses de derrota ante tus enemigos que te acosarán, o 3 días de peste en tu país. Y David responde: me siento terriblemente angustiado, pero caigamos en manos de Yahvé, que es grande en su misericordia. Prefiero no caer en manos de los hombres. Así que David eligió la peste. Y David tenía toda la razón. Cuando el ángel dirigió su mano hacia Jerusalén para destruirla, Yahvé se arrepintió y dijo al ángel que exterminaba al pueblo: basta, retira ya tu mano. El hombre nunca dice basta. El hombre es insaciable en su venganza, en su cólera, en su ira. Dios dice basta. David entiende esto y él en su cólera dijo: pagará 4 veces. Y fue lo que pagó. David pagó con 4 hijos el asesinato cometido con el hijo de alguien, porque Urías era el hijo de alguien. Va a perder a este primer niño, va a perder a Amón, será asesinado por su hermano Jeroboam, va a perder a Jeroboam, que se subleva contra él y quiere asesinarlo, terminará colgado de las ramas de una encina, y finalmente perderá a Adonías, el último hijo que se rebeló contra Salomón, pues Salomón va a ordenar que lo maten, ¿verdad? Así que David pagó 4 veces para que entendamos que el pecado de David fue concentrado en Urías. Tomar la mujer de Urías va a repercutir en que su hijo va a tomar sus mujeres, sus concubinas.
Y el asesinato será pagado con 4 de sus hijos que serán tomados en este castigo que él se pone. Esta fue la sanción de Dios. Ahora veamos la dinámica del capítulo 11. Cómo es que la cosa camina, cómo es que la cosa se da. Dice capítulo 11, leamos conmigo. A la vuelta del año, en la época en que los reyes salen a la campaña, envió David a Joab con sus veteranos y el resto de las tropas israelitas. Derrotaron a los amonitas y pusieron sitio a Rabá. Pero hay un detalle. Y dice, David se había quedado en Jerusalén. Todo comienza, creo yo, con 2 actitudes que complican. Uno, la ociosidad. Alguien que no está ocupado haciendo cosas, perdonen la palabra, solo babosadas piensa. Solo tonteras. Quien se mantiene ocupado no tiene cabeza para estar preocupado por estupideces. Quien está ocupado está concentrado en hacer las tareas que se le han encomendado o las tareas. Mire, ¿quién es el más chambroso? El que no tiene nada que hacer, porque anda metido en la vida ajena, tiene tiempo. Ya lo dice Pablo, la carta a Timoteo, cuando escribe. No quiero relacionar el tema de la mujer, porque Pablo lo va a hacer con el tema de la mujer, pero el problema no es la mujer, es la actitud, es el acto en sí. Pablo, al hablar del tema de las mujeres, dice él, primera epístola a Timoteo, capítulo 5, solamente quiero relacionar la conducta, no el género. Pablo dice, versículo 13, y además, estando ociosas, aprenden a ir de casa en casa, y no solo están ociosas, sino que se vuelven charlatanas y entrometidas. Fíjese qué dice el papel. ¿Qué dice? ¿A dónde? El lapicito. ¿Por qué tiene que estar el lapicito? Santo Dios. Ya me lo bombearon, hermano. ¿Qué lo hice? No, pero es que no. Perdonen que uno solo se enreda. Dice Pablo, y no solo están ociosas, sino que se vuelven charlatanas, charlatanería, y entrometidas.
Entrometida. Hablando lo que no deben. Decir todo esto lleva a algo, a lo que no se debe hacer. Mire, una persona ocupada es una persona que no tiene tiempo para estar oyendo tonteras, ¿va? ¿A quién le van a contar todo? A la que no tiene nada que hacer, a la desocupada. Es más, si usted quiere ser productiva, deje de ser ocioso. Deje de ser ocioso. La ociosidad. ¿Cuál es su ocupación? ¿En qué invierte usted su tiempo? ¿En qué gasta usted sus energías? ¿Cuáles son su quehacer? Líderes, pastores, hermanos, todos. Si usted se dedica a lo suyo, no tiene tiempo para andar haciendo estupideces. Si no tiene tiempo para hacer lo que no se debe, no se debe. Este es el punto. David va a cruzar una línea a lo que no se debe, lo que nunca debió hacer. ¿Por qué? Uno, la ociosidad. Pero no solamente hay ociosidad aquí con David. Aquí también hay ¿qué diría yo? Algún envanecimiento. Una de las cosas que da el poder es que de repente hacemos cálculos. Y David tuvo esta tentación. David era frecuentemente asaltado por la tentación de confiar en las fuerzas, en las capacidades humanas. David se queda. El poder da una cierta sensación de que ya todo está hecho, no hay necesidad que yo haga más esfuerzo, que yo dé un poco más. Hay un envanecimiento. El orgullo, la vanidad es una de las cosas que más destruyen la vida de las personas. Quien decide desde el orgullo, quien decide desde esa mentalidad de que cree que todo lo tiene resuelto y no necesita ir y pelear su batalla, eso trae consecuencias. Esto será para David la raíz de todo su caminar. Él dice se paseaba. La imagen habla de por sí. Pasearse en un acto de alarde, en un acto de como se paseaba Nabucodonosor en su palacio diciendo: miren la Babilonia que he construido. Esa imagen que nos da el texto de un David ocioso y de un David que está confiado, envanecido, se ha llenado de altanería, de orgullo. Por eso él va a hablar del corazón contrito y humillado más adelante, porque no fue el corazón que tuvo aquí en este momento. Cualquier envanecimiento, ya lo dice el proverbio, antes de la caída
está la soberbia. Esa es la idea que tenemos aquí, la soberbia. Estas dos cosas son letales para un liderazgo. No podemos ser soberbios, no podemos ser altaneros, no podemos, cuando le dice Samuel a Saúl, este era el pecado de Saúl. Le dice en el capítulo 15, quince 22 del primer libro de Samuel. Pero Samuel dijo: ¿acaso se complace Yahvé en holocaustos y sacrificios, tanto como en la obediencia a su palabra? Mejor es obedecer. La altanería, la arrogancia, la soberbia no te deja obedecer, no te deja ser obediente. Un líder soberbio, altanero, orgulloso, nunca va a obedecer. No le da, su ego no le da para sujetarse. Mejor es la docilidad que la grasa de los carneros. Como hechicería es la rebeldía, que son las dos contraposiciones. La rebeldía contrapuesto a la obediencia y la contumacia opuesto a la docilidad. Entonces, un líder que llega en estas actitudes, soberbio, arrogante, y ojo que la arrogancia se viste de falsa humildad también. No crean que arrogante, no, si hay unos que se hacen los humilditos, pero no, son arrogantes. Solo están fingiendo humildad, pero hay arrogancia dentro. Miren, esto es letal, hermanos. Esto daña, esto lleva a destruir procesos, destruir ministerios y destruir liderazgos. La arrogancia destruye. Ya hemos leído, hablando de Ezequiel, cuando Ezequiel habla ya lo hemos leído, cuando habla del rey de Tiro: tu corazón se ha engreído, le dice el Señor. 28:17, tu belleza te hizo altanero. Y mire lo que hace la altanería. La altanería corrompe la sabiduría. ¿Qué quiere decir eso? Alguien llega, le da un consejo, usted no lo toma en serio, porque da sus propias explicaciones. Decirme tal cosa quiere, salirme. Siempre se da una explicación al consejo que están dando. Nunca toma consejo, nunca toma sabiduría, siempre tendrá una explicación que justifique su ego. No hay docilidad, no hay maleabilidad. Sí, ahí canta: ay, Señor, hazme como barro en tus manos. Paja.
Tú el alfarero, yo barro soy. ¿Qué barro son? Son piedras. No son barro, son piedras. Tienen que ser dóciles para que Dios haga, forme la vasija que Él quiere hacer para su gloria. Usted debe tener docilidad. Y docilidad es reconocer, docilidad es aceptar, docilidad es ser autocrítico, docilidad es tener la capacidad de juzgarse uno mismo con una franqueza, con una brutalidad de sinceridad. Pero eso es bueno, eso ayuda a un líder. Un líder que siempre está defendiéndose, que siempre está en la autodefensiva, que siempre tiene ya la respuesta para justificar lo que hizo, que nunca analiza sus conductas, ese líder no va a crecer, ese líder no tiene mucho tiempo. Ese líder pronto va a chocar, porque la piedra siempre choca. Siempre va a chocar con la realidad y va a naufragar. Entonces, aquí comienza todo. Son dos actitudes equívocas de David. El envanecimiento le hace creer que puede hacer lo que quiere. La ociosidad le da el tiempo para hacer lo que quiere. El poder y la comodidad, la ociosidad. Son las dos cosas con las que arranca el pasaje, donde se va gestando un punto de quiebre en la vida de David. Y es aquí donde arranca nuestros propios puntos de quiebre. Yo les digo a ustedes, líderes, busquen trabajo, pónganse qué hacer. Miren, una persona que no se mete en problemas está ocupada, está concentrada, está dedicada a algo. No anda por ahí perdiendo el tiempo y fijándose en lo que no se debe fijar, metiéndose en lo que no se debe meter, porque por eso trae el problema, porque se vuelve metida. David se va a meter en algo que no debió meterse. Si David hubiera estado con sus soldados peleando la batalla, no tuviéramos esta dolorosa página en la vida de David. No tuviéramos este caos en la vida de David. Sigan perdiendo el tiempo, sigan de contumaces, sigan de charlatanes, sigan de rebeldes, sigan de entrometidos, y lo que van a traer solo es problemas a su vida, nada más. Solo van a traer dificultades a su familia. Eso es lo que el pasaje nos deja en claro. Quiero abrir una nueva página. Dice: un atardecer se levantó David de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa real cuando vio, versículo 2. Aquí viene el tercer componente, el ver. Quiero decirles que aquí hay un paralelo muy enorme entre este relato de el pecado de David y hay un paralelo con Génesis 3, el pecado de Adán y Eva. Hay un enorme paralelo. Si quiere, tomemos el capítulo 3 de Génesis, porque este autor ha narrado la historia de David y Urías teniendo como fondo, como telón de fondo, esta historia de Génesis 3. Y comienza la mujer hablando con la serpiente
hablando lo que no debería de hablar, porque estaba ociosa. Dios les dijo: trabajen en el jardín. Tomó pues, dice el 2:15, tomó pues Yahvé Dios al hombre y lo dejó en el jardín para que lo labrase y lo cuidase. Pero aquí no están labrando. ¿Y qué lleva la ociosidad? A estar hablando con la serpiente. Estar de ocioso siempre te va a acercar a serpientes. Si tú dices: ay, yo no sé por qué me vienen a contar las cosas a mí, pregúntate si no estás ocioso. Porque yo no veo que a la gente ocupada se le acerque para andar contando las cosas. No, no es que seas popular, no es que seas atractiva, no, eres ocioso. Y entonces te encuentras fácilmente con serpientes. Y la ociosidad, unida a la serpiente, te van a amargar la vida. Y así fue. Tiene todo un tiempo para estar allí hablando con la serpiente. Y dice, versículo 6, 3:6, y como viese la mujer que el árbol era bueno para comer, la mujer vio que era bueno para comer, apetecible a la vista, excelente para sabiduría, dice, tomó, comió. Sobre estos verbos se va a gestar toda la narrativa. Y dio a su marido, que también comió. ¿Qué es lo que David va a querer hacer con Urías? Extenderle la comida y la bebida para que también coma lo que él ha comido. Hablando allá metafóricamente, será la mujer. Pero a diferencia de Adán, Urías no va a comer, porque Urías tiene otros principios que David ya olvidó. Vamos al relato, no nos adelantemos. Entonces dice aquí: un atardecer, David se levantó de su lecho, se paseaba por el terrado y vio desde lo alto del techo a una mujer que se estaba bañando. ¿Y cómo es la mujer? Buena para comer, como dirá el Génesis. Mujer muy hermosa, apetecible a la vista, dice Génesis. Esto es aquí. Este relato está construido sobre el trasfondo de ese relato para narrar la pérdida del Edén, porque David tiene su Edén, Jerusalén es su Edén, y David tendrá que ser expulsado de su Edén, y saldrá de su Edén, y será por la obra graciosa, generosa y bondadosa de Dios que David regresará a Jerusalén, que es toda una metáfora para narrar la redención. Toda la redención que hoy estamos teniendo en Jesús es para regresar al Edén. Por eso hay un autor, Huidobro se llama, tiene un libro muy bonito que se llama El regreso al Edén. Interpreta la obra de Jesús, la obra redentora de Jesús, como el regreso del ser humano al Edén. Por eso Apocalipsis va a hablar del árbol de la vida, del Edén, porque en Jesús regresamos al Edén.
cómo David regresará a Jerusalén por la obra salvífica de Dios. Perdió a su hijo, claro, es una alegoría a la que no quiero entrar en este momento porque nos desviaríamos mucho, pero el relato está construido sobre esa idea. Se pierde el Edén, se pierde Jerusalén. David mandó a llamar que se le informara sobre la mujer. Y le dijeron, es hija de Elián. Después que vio, preguntó. ¿Y qué le dijeron? Es hija de Elián. Es mujer de Urías. La mujer en el Antiguo Testamento siempre se define a partir del hombre. Es hija, es esposa o es madre. Sus roles siempre se definen en relación con el hombre. En el libro segundo de Samuel, en el capítulo 23, acompáñeme. Ahí tenemos un listado de los 30, ¿verdad? De los 30 hombres valientes de David. Y dice, Asael, 23-24, hermano de Joab, estaba entre los 30. Y allí empieza el listado con Asael. Y ahí va todo el recorrido y llegamos al 34. Elián, hijo de Agitofel, es uno de los 30. Aquí está Elián. Elián es hijo de Ahitofel. La Jerusalén lo pone con J, otros con la H. Quiere decir que Agitofel es el abuelo ¿de quién? Es el abuelo de Betsabé. Y Agitofel es el consejero más cercano, de confianza de David. Cuando se dé la sublevación de Jeroboam, se dará una descripción de Agitofel. Dice el capítulo 17 del segundo libro de Samuel, mire cómo se describe, permítame que lea el texto, cómo describen a Agitofel. Aquí está el 16, perdón, en el 16. En el 16, 23. Por aquel tiempo, el consejo que daba Agitofel era como si se hubiera pedido un oráculo a Dios. Así era el consejo de Agitofel, tanto para David como por Absalón.
16, 23. Imagínense, el hombre era un hombre de la corte, Ahitofel era un hombre de la corte, cercano a David, quien lo había acompañado a lo largo de sus luchas en el desierto, perseguido por Saúl, quien lo había acompañado en todo el trayecto de su reinado. Lo que Ahitofel decía, eso era lo que se hacía. Por eso Ahitofel más adelante, al no ser escuchado su consejo, irá a su casa y se va a suicidar. Pero lo que quiero que mantengan como relación es los vínculos familiares. O sea, la prepotencia de David llega a tal grado que no respeta, digamos, no solo a Urías, sino que a Ahitofel, su más cercano consejero. Y más adelante, bueno, perdón, en el 23 estábamos, en el 23, donde aparece el 34, Elián, hijo de Ahitofel, y el último, en el 39, aparece Urías el hitita, ¿verdad? Mire, David se mete en un embrollo terrible. Se mete en líos con dos hombres que son de sus 30 más cercanos. Se mete en líos con Ahitofel, que es su consejero más cercano. ¿Qué pudo llevar a David a semejante embrollo, semejante lío? Cuando se revele Jeroboam, Ahitofel, el consejero de David, se va a ir con Jeroboam. Claro, es difícil desprender el hecho de que Ahitofel quedó dañado emocionalmente por David, porque tomó a su nieta, hizo que perdiera un hijo su nieta, cometió asesinato. No era su yerno, pero era el esposo de su nieta. Nada de este panorama, cuando mandó a preguntar y le respondieron, nada de este panorama hizo que David se retractara, de decir, no, hombre, no, ahí no voy a entrar. No, eso no lo voy a hacer. La arrogancia, el envanecimiento. Cuando usted no reconoce límites, ¿qué tiene? ¿Qué piensa? ¿Qué pensamientos? ¿Qué actitudes? ¿Qué corazón tiene entonces? Cuando cree que el poder es para hacer lo que quiera. No, el poder no es para hacer lo que usted quiera. El poder es para hacer la obra que Dios le ha mandado a hacer. Estoy hablando con los líderes, con los predicadores, con los pastores, con los coordinadores. Por eso hablo en estos términos. Sin embargo, a pesar de haber recibido el informe, David vio, David preguntó, le dieron el informe, pero le valió, ¿verdad? Dice, envió gente para que se la trajesen. La mandó a traer y se acostó
con ella. Y hace una aclaratoria el texto, que acababa de purificarse de sus reglas, o sea, recién había terminado su menstruación. ¿Por qué da este dato? Da este dato porque quiere decir que no estaba embarazada. David la tocó y ella no estaba embarazada. No puede decir, es que antes que se fuera Urías me dejó embarazada, ¿va? O que se vaya a adjudicar a otro hombre. No, el fruto de esto será resultado de David. Lo que aquí ocurra es David quien lo provoca. El embarazo, al dar ese dato de la menstruación, está diciendo el embarazo de Betsabé definitivamente es de David. No hay manera. Él la tomó en un momento en que no estaba embarazada y la tomó en un momento, espérenme, se me fue la idea, no estaba embarazada y seguramente el embarazo será de él. Eso quiere decir ese dato. Y por eso viene la consecuencia. Quedó embarazada y se lo hizo saber a David. Hay un resultado y él se da cuenta, igual que ella. Ocurrió algo, se dieron cuenta, estaban desnudos, aquí está embarazada. Y entonces viene una segunda parte, digamos que todo este segmento abarca, todo esto abarca del 11:1 al 5. La trama, el acto, la problemática, digamos, el embrollo está aquí. Aquí está el núcleo. Ahora, ¿qué va a hacer David? Esa es la pregunta. ¿Qué se va a hacer? ¿Cómo vamos a resolver esto? Esto es la segunda parte del texto, donde viene toda la trama. Y la trama resolutiva va a tener dos momentos. El 11:6, hasta el 13, donde David va a invitar a Urías para usar la metáfora de Génesis, va a querer darle de comer para que parezca que Urías es el padre. Y las dos, porque el otro bloque es el 11, 14, hasta el 24. Esta es invitar a Urías para que Urías echarle, digamos, a Urías la paternidad, que Urías asuma la paternidad, que se acueste con su mujer, se vaya a la batalla y luego en la batalla va a recibir, mira, me dejaste embarazada el día que viniste, ¿verdad? Y la otra, que digamos el plan A, asumir paternidad, no va a resultar. Entonces, matar a Urías.
eliminar, asesinar. Ese es el plan B de David. Pero la manera en que lo redacta el autor es tan interesante. Dice, fíjese, para comenzar hablamos de Urías el hitita. Ni siquiera es judío. Y le doy este dato, ni siquiera es israelita, perdón. Le doy este dato para que vea que Urías, no siendo israelita, tiene una conciencia y valora las cosas que David, como rey responsable, no valora. Y tengan cuidado esto, líderes, porque si hay gente a la que usted dirige que valora las cosas sagradas mucho más valiosas que usted ya tiene un problema. El problema con los líderes es que llegamos a tener un contacto con las cosas sagradas que llegamos a verlo con poca importancia, llegamos a verlo con cierta desidia y con cierto irrespeto. Un líder jamás debe perder respeto por las cosas sagradas. Un líder jamás debe perder respeto por la obra de Dios. Cuando un líder ya perdió el respeto por la obra de Dios, ya es cuestión de tiempo que fracase. Cuando hay gente bajo su responsabilidad que ama más la obra de Dios y valora más las cosas sagradas que el líder, allí ya tenemos gran problema. Quiero que veamos esto. Los dos empiezan con David enviando un mensaje a Joab. Las dos soluciones, tanto aquí como aquí. Así empieza el 6 y así empieza el 14. Veamos el plan A. David envió a decirle a Joab que le mandara a Urías el hitita. Joab envió a Urías donde David. Cuando Urías llegó donde él, le preguntó por Joab, por el ejército y la marcha de la guerra. Pájata. Esto no era lo importante. Ni tenía interés David realmente en eso. Le pregunta por puro protocolo, porque si él tuviera interés en eso, estaría en el lugar. Y dijo a Urías, ve a tu casa y lavas tus pies. Esto de los pies es un eufemismo para decirle ten relaciones sexuales, porque era el acto preparatorio de la mujer para recibir al hombre en su alcoba. Salió Urías de la casa del rey, seguido de un obsequio de la mesa real. Imagínense, David tenía su tamalba. Pero aquí viene el primer problema. Urías se acostó a la entrada de la casa del rey con la guardia de su señor. No fue a su casa. Cualquier soldado, usted sabe, cualquier soldado, cualquier policía que le digan váyase para su casa va de licencia, pues, si es lo que desea, es lo que tanto pide. David le da una licencia. Y le avisaron a David que Urías no había ido a su casa. Y David le dijo, ¿no vienes de un viaje? ¿Por qué no has ido a casa? Y oiga la respuesta. Urías respondió, el arca, imagínese la conciencia espiritual de Urías. El arca, Israel y Judá están en tiendas. Joab, mi señor, y los hombres acampan en el suelo.
y voy a entrar yo a mi casa. Voy a entrar yo en mi casa para comer, beber y acostarme con mi mujer. Fíjese, Urías es un gran discípulo de David, porque en este relato el verdadero David es Urías, el que está preocupado por el arca, que fue la gran preocupación de David toda su vida. No puedo estar yo en mi casa, decía David, y el arca en tiendas, eso decía él. E hizo voto, no voy a descansar. Salmo 132, lo hemos leído muchas veces. Pero ahora el verdadero David no es David. El verdadero David es ahora Urías. David se ha transformado en un Saúl. Y Urías se ha transformado en un David. Y el nuevo Saúl va a matar al nuevo David. Aquí hay un nuevo Saúl, hay un nuevo David. Qué tremendo. A mí Urías me impacta siempre. Cómo un líder puede perder la sensibilidad, el respeto de lo sagrado. Un líder, un pastor que ya perdió el respeto por lo sagrado, ya perdió todo. Un líder que ya no siente amor, respeto, preocupación, carga, esa sensibilidad a la obra, ya perdió todo. Ya solo es cuestión de tiempo para que las cosas terminen. Mientras que Urías dice al día, entonces David dijo a Urías, quédate hoy, también mañana dejaré que regreses. Urías se quedó aquel día en Jerusalén. Al día siguiente le invitó David a comer con él y le hizo beber hasta emborracharse. En la primera lo mandó bueno a su casa. No, aquí lo emborrachó y dijo, ya bolito se va a ir a buscar a la mujer, ¿verdad? Porque ya se echó un parcito y ya va a ir encendido. Pero por la tarde salió y se acostó en el lecho con la guardia de su señor. No, otra vez, la misma frase. No fue a su casa. La fidelidad de Urías le va a costar su muerte, su vida. El ser fiel al arca, a Israel y al ejército. Esto sí va a encender la ira de Dios. Por eso, aquella acción, dirá la última frase del capítulo 11, aquella acción que David había hecho desagradó a Yahvé. El plan B es cruel. El plan B es la muerte de Urías en una estratagema militar. Es que todo esto es irónico, es muy penoso, la verdad, ver a este David. Imagínense que el propio Urías lleva la carta de su propia muerte. Mire lo que David había escrito. Poned a Urías en primera línea, donde la lucha sea más reñida, y retiraos de detrás de él para que le hieran de muerte. O sea, dejarlo solo, abandonarlo.
al guerrero fiel. Y eso fue lo que Joab va a hacer. En el 25 y 26, con esto voy cerrando. ...25, 27a... Mire la frescura, ¿verdad?, con la que David... Entonces David dijo al mensajero, al que le llegó a informar de la muerte de Urías: di esto a Joab, no te inquietes por este asunto, porque la espada devora unas veces a unos y otras a otros. Redobla tu ataque contra la ciudad y destrúyela, así les darás ánimos. O sea, tranquilo, no ha pasado nada, ¿verdad? No, hombre, tranquilo, todo está bien. No hay problema. David jamás se dio cuenta. Nunca vio lo que había hecho. Nunca dimensionó. Nunca se percató de lo que acababa de hacer. Actuó como un ignorante de la voluntad divina expresada en la Torá. Obró como que no conociese la tarea que Yahvé le ha encomendado como rey. Y luego dice: supo la mujer de Urías que había muerto su marido e hizo duelo por su señor. Mire la manera como habla acerca de su esposo. Hizo duelo por su señor. Bueno, aquí hay que ver, no quiero desarrollar este versículo porque me permitiría hablar sobre cuál fue la participación de Betsafé en toda esta trama. Claro, no está en primera plana su participación, porque al final la responsabilidad es de David. Él es el que tiene el poder. Betsabé no tenía el poder. Sin embargo, hay una trayectoria que podemos notar en las historias de los reyes, no solo de la Biblia, sino fuera, que es el rol de la mujer en la corte. Pero no tocaré ese tema ahorita. 27. Pasado el luto, David envió por ella, la recibió en su casa, la tomó por mujer. Y ella dio a luz un hijo. Y bien, todo parece terminar bonito, tranquilo, aquí no ha pasado nada. Ahitofel, pues, Joab saben que algo pasó, pero es el rey, ¿verdad? Pero cuando el rey ha dado una función, una tarea, cuando el rey ha recibido de parte de Dios una función y una tarea, el rey no quedará impune, porque Dios es real y Él va a actuar. Y es como cierra el versículo 27b. Aquella acción que David había hecho desagradó a Yahvé. Y ahí tenemos el capítulo 12 que estudiamos hace 8 días. Y lo que le vino a David en su casa fue terrible. Bien, con esto cerramos el personaje de David. Es un hombre, es un gran hombre, pero tuvo su faceta humana tan complicada. Y así somos todos los hombres y mujeres, líderes y pastores. Por eso necesitamos
No esconder como hizo David. No, eso no. No. Abrirnos a Dios. Abrirnos a la gracia. Por eso David dice en ese Salmo 32, dichoso al que perdonan su culpa. David se siente descargado. David vive la gracia del perdón. No es enterrarnos, es enterar a Dios a través de la confesión, lo que hemos hecho. Feliz al que perdonan su culpa y queda cubierto su pecado. Dichosa la persona a quien Yahvé no le imputa delito y no hay fraude en su interior. Yo guardaba silencio y me se consumía mi cuerpo, cansado de gemir todo el día, pues descargaba día y noche tu mano sobre mí. Mi corazón cambiaba como un campo que sufre los ardores del estío. Reconocí mi pecado, no te oculté mi culpa. Me dije, confesaré a Yahvé mis rebeldías, y tú absolviste mi culpa, perdonaste mi pecado. Eso vive David. La alegría del perdón es el perdón que sigue dispuesto para todos nosotros. Es el perdón que está allí. Llegar delante de Dios, no ocultando. David bien fresco. Está bueno, no hay problema, tranquilo, sigamos. Pero no te olvides de una cosa. Tú eres líder de un pueblo, pero eres siervo de Dios. Y siervo de Dios implica dos cosas: una tarea y una responsabilidad. Y Dios siempre te llamará a responsabilidad. No creas que porque, soy siervo, sí. Pero así como Dios te da privilegios, también Dios toma con dureza las irresponsabilidades. Por eso, iglesia, líderes, delante de Dios lleguemos dóciles, abiertos, sin escondrijos, abriéndole todo lo que somos. Y el perdón llega a nuestra vida. Que Dios me les bendiga.